como todos los jueves, nos visita la licenciada en nutrición Claudia Verón. En esta oportunidad vamos a hablar de un tema que seguramente le va a interesar y tiene que ver con el consumo del pan. ¿Engorda realmente? Toda vez que iniciamos una dieta, está claro que lo primero que hacemos es eliminar el pan. Y es un sacrificio para quienes están acostumbrados a acompañar la comida con el pan. Dejar de lado este alimento es realmente un sacrificio, es complejo. Bueno, ¿vale la pena o no? De eso vamos a hablar con la licenciada. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, Cristian, a todos en casa. Bueno, veo que te viniste aparte preparada para ejemplificar todo. Perfecto. Exactamente, porque siempre está el tema de las porciones con todo, ¿no es cierto? Exacto. Entonces, bueno, hoy vengo a dar una buena noticia, porque tenemos que desterrar al pobre pan, que como que es el enemigo número uno a la hora de hacer un plan alimentario, y lo sacamos directamente. Pero el pan es la base, digamos, de la alimentación, y esto es históricamente, ¿no es cierto? Siempre. Y siempre al arrancar el día vamos a aportar algo de hidratos de carbono para dar combustible al cerebro, para poder tener la energía suficiente durante el día, ¿sí? El tema siempre es que un alimento no es que nos va a hacer engordar o adelgazar por sí solo. Está en el acompañamiento que hacemos con las porciones, la actividad física y que incorporamos durante todo el día, ¿sí? Entonces, bueno, por lo general traje lo que más se suele consumir y lo que se suele tomar a la hora de referencias, ¿no es cierto? Es verdad. Nosotros tenemos acá como ejemplo el pan tipo francés, que es el que más se suele consumir por lo general, y en esto tenemos más o menos 100 gramos, ¿sí? En esta porción. En cada pancito. Este pan exactamente equivale a 100 gramos. Que si uno lleva un hábito saludable, se recomienda hasta comer 2 panes de esto en el día. En el día. Sí, bien, perfecto. Que esto lo podemos distribuir en las comidas del día, es decir, no comernos los 2 panes en el desayuno, por ejemplo. Sí, claro. ¿Sí? Bien, entonces, por ejemplo, comemos en el desayuno una porción, en el almuerzo para acompañar la comida, merienda y cena. Bien. Después tenemos el pan tipo molde, ¿no es cierto? O el pan casero, que esto, más o menos así, una rodaja representa aproximadamente 25, 30 gramos, y estas 3 rodajas equivalen a 100 gramos del pan. Que esto, bueno, tiene un bajo aporte en grasas. Por lo general, si lo hacemos en casa, la base es la harina, la levadura, y lleva agua y sal, ¿sí? Y hay otras elaboraciones que llevan un poco más de agregados de grasa, que eso lo vamos a ver ahora. Después, bueno, viene que los más recomendados siempre, el pan integral, ¿no es cierto?, por su rico aporte en fibra que tiene. Entonces, una porción, esto tiene aproximadamente 35, 40 gramos, que esto es lo que deberíamos consumir por porción. Bien, ¿sí? Perfecto. Entonces, por lo general lo partimos a la mitad, le untamos con alguna mermelada y nos mandamos 3, 4 pancitos y bueno, ahí es donde suma, claro. Una de las técnicas a aplicar sería poder cortar en la cantidad máxima de rodajas posible, entonces como que estamos engañando también al cerebro. Claro. ¿Sí? Bien, y después tenemos el pan tipo pebete, o lactal, que por lo general se utiliza un poco más de grasa o se utilizan algunos otros ingredientes que aportan mucho más calorías, ¿sí? Esto es un pan mucho más compacto, ¿sí? Es un poco más pesado, pero esta porción tiene 60 gramos y esto nos va a estar aportando aproximadamente 100 calorías, pero cada 100 gramos de alimento nos aporta el doble de calorías que los otros panes comunes, digamos. Bien, ¿sí? Quedó claro. En cuanto a aporte calórico, tanto el pan común como el pan integral tiene el mismo valor calórico. La diferencia va a estar entonces en el aporte de fibra, que cuanto más fibra tiene un alimento, más vamos a aprovechar los beneficios. Claro. ¿Por qué? Porque ayuda a regular el intestino para evitar el estreñimiento y constipación, ayuda a disminuir el colesterol, ¿no es cierto? Al mismo tiempo nos da un efecto de saciedad más prolongado, es decir que una porción de esta va a equivaler a 2 rodajas o 3 rodajas del otro pan común, digamos. Entonces por más tiempo vamos a tener calmado un poquito el estómago. Bien, cuando decimos, bueno, hago una dieta, sacamos el pan y ¿qué elegimos? Tostadas o las galletitas. O galletitas tipo de agua. Que a estas tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque esto es un alimento, si bien está seco, concentrado, en 25 gramos, que son estas 3 porciones, ¿no es cierto?
equivale a un pan o a las 3 rodajas del pan. No importa que sea tostada, o sea, que da la sensación de que es más liviano y que ya está prácticamente sequito. La diferencia que tiene, que al estar tostado así no significa que tenga menos grasa, significa que tiene menos agua, ¿sí? Claro. Al igual si tostamos este pan, esta rodaja de pan, nosotros tostamos y estamos deshidratando el alimento. Las calorías quedan ahí. Las calorías no se van. Es más, se concentran mucho más, ¿sí? Entonces, el efecto de crocancia, que bueno, por ahí eso, al masticar más tiempo un alimento, hace que también nos dé un efecto de saciedad más prolongado. Pero esto representarían estas 3 tostadas una porción. Bien, en cuanto a las galletitas de salvado, ¿sí? Bien. Por lo general solemos comer... nos desbandamos un poquito y nos vamos a la mitad del paquete a media mañana, a la otra mitad a media tarde. Me gustó porque hablaste en primera persona, entonces no nos sentimos tan culpables. Yo para que ustedes no se sientan mal, 4 galletitas es la porción. Esto más o menos representa también 30 gramos, ¿sí? Que esto nos está aportando las mismas calorías también que las porciones de panes recomendados. Bien. Y tenemos las galletas tipo agua, que son estas, que estas nos dicen, no, son de agua, son mucho más livianas, no tienen nada de calorías, pero les cuento que tiene más calorías que cualquier otro alimento. Más que el pan y las tostadas. Más que las tostadas, más que la galleta de salvado. ¿Por qué? Porque a esta se le agrega grasa de origen animal, por lo general, y eso también genera como una adicción. Se le agrega mucha sal y mucha azúcar. Bueno, entonces, ¿esto qué genera en el organismo? Que, o sea, no nos da un efecto de saciedad y genera ese vicio, que entonces seguimos comiendo y no tenemos límite. Y la porción recomendada, en el caso que queremos comer, son hasta 5 galletitas, ¿sí? Que también representa 30 gramos, sí. Bien, perfecto. Entonces, ¿qué significa esto? Que si nosotros queremos comer el pan, ¿no es cierto?, durante el día, respetar siempre las porciones, que sería lo más recomendado. Por supuesto. Y que no hay que sacarlo de la dieta porque es algo que nos va a aportar nutrientes, aporta energía y es fundamental para la función. O sea, dentro de los panes también se recomienda el de salvado. Claro. O sea, preferiblemente, pero respetar las porciones. Respetando siempre las porciones. Tenemos del tipo salvado, se confunde por lo general con el pan integral. El pan integral es el que conserva prácticamente los granos enteros en lo posible del trigo. Y ese es el que más recomendado sería porque tiene mucho más aporte de fibra. Y también se puede hacer el pan de centeno, de maíz, o sea, de diferentes tipos de harina. Inclusive, acá no traje, por ejemplo, pero el que es libre de gluten, por ejemplo, para celíacos. También se hace esos panes, ¿no es cierto? Y el pan de salvado tiene una combinación del pan común, de la harina común con harina o con un poco de salvado de trigo, ¿no es cierto? Bueno, veo que trajiste grisines también. También, o sea, los grisines también son esa... Bien, esto digamos en porciones, más o menos unos 4 grisines o 5 grisines representa una porción de las galletitas, por ejemplo, ¿sí? Pero esto también, viste que vienen combinadas, en este caso traje la que viene con hierbas, o si no viene también con semillas de sésamo y todo eso. Que como la semana pasada hablábamos de las semillas. Exacto. El pan se elabora y se le suele agregar la semilla. Buenísimo, porque también va a tener mucho aporte de fibra y al mismo tiempo aporta nutrientes. Ahora, si nosotros a esto le untamos una manteca, por ejemplo, cada 10 gramos de manteca estamos sumando 80 calorías más. Claro. ¿Sí? Y si le agregamos, por ejemplo, una cucharada de dulce de leche, estamos agregando unas 30 o 50 calorías más. Si le agregamos la manteca con el dulce de leche, ahí tenemos... damos una bomba de tiempo. Claro. Entonces esa es la cuestión, saber combinar, respetar un poco las porciones, controlarnos con eso, ¿no es cierto? Y tener en cuenta de que no hace falta sacarlo a la hora de hacer un plan alimentario, porque nuestro cuerpo necesita algo de hidratos de carbono. De a poco, Claudia, nos estamos dando cuenta que en realidad casi ningún alimento se retira completamente, sino que se disminuye la porción o se ordena la porción. Totalmente. Eso siempre va a depender de cada situación, del tipo de actividad física, porque por ahí hay algunas personas que se les recomienda más de 200 o 300 gramos de pan en el día y hay veces que no, se limita a 100 o 150 y eso va a depender del aporte calórico que necesite cada individuo. ¿Qué pasa con el pan casero, ese que hace la mamá o la abuela en casa, horneado a veces en el horno de barro, que son muy sabrosos? De hecho, hay gente que lo comercializa. Sí, son los más tentadores, ¿no es cierto? Pero obviamente que entra dentro de todos estos grupos de panes, o sea que no está exento de eso. ¿Cómo yo compararía por ahí el pan que se hace en casa a los panes tipo industriales? Que no voy a nombrar las marcas, ¿no es cierto? Pero esos que vienen ya feteados, que compramos para hacer los sandwichitos. Los lactales. Eso, bueno,
La diferencia que tenemos ahí es darnos cuenta de que nosotros hacemos un pan en casa y a los 2 días ya nos queda más duro, al día siguiente muchas veces, ¿no es cierto? Y ya tiene una consistencia diferente. Es más, pasan unos días y se puede generar mohos. A diferencia de los otros panes industriales, ¿no es cierto? Tienen agregado también de grasa, de azúcar y de conservantes y productos químicos, que hace que ese pan sea esponjoso, que sea muy rico y que nunca prácticamente se vence. Es decir, que lo podemos tener 3 semanas en la alacena y no pasa nada, ¿sí? Entonces esa es la diferencia por ahí, de que estamos optando por algo mucho más natural para poder aportar mejores beneficios al organismo y tratar de evitar lo más comercial. Perfecto, Claudia, muy claro. Así que no eliminamos el pan, pero controlamos el consumo. Controlamos el consumo, exactamente. Eso es lo más importante. Muchísimas gracias. Gracias a vos.